¿Cuál es tu opinión, Isidro, al respecto? Mi opinión es que no puede ningún dispositivo secundario contravenir el principio constitucional. Si todos estos requisitos que se pueden establecer en la legislación secundaria tienen que ajustarse al principio constitucional de conceder la posibilidad de un representante popular social en el siguiente periodo volverse a elegir. Con todos los matices que le queda a la legislación secundaria. No puede ir ninguno de ellos en contra del dispositivo constitucional. Ahora, yo quisiera abundar un poquito más en el principio de no reelección y tener una discusión también aquí, pues si es conveniente o no es conveniente que los diputados, ahora que ya forma parte de la Constitución, este principio no es nuevo. Es decir, la elección consecutiva como tal sí, pero el principio de reelección no. De hecho, en 1917, cuando se votó la Constitución mexicana, los legisladores y los diputados y los senadores pueden elegirse no había ninguna cortapisa en el dispositivo constitucional para elegirse consecutivamente. Y de manera indefinida. Y de manera indefinida. O sea, en nuestro derecho la reforma viene hasta constitucional, 1933. Así es. Hasta ese año ya se matiza para decir, puede ser electo dejando pasar un periodo. Y la convierte en intermitente aquella indefinida que era continua. Así es. Hubo una propuesta de don Vicente Lombardo Toledano en los años 60 para que hubiera elección consecutiva de los diputados. Se aprobó, se matizó por otro diputado, no recuerdo el nombre, del PRI, y sin embargo se aprobó en la Cámara de Diputados, se discutió en el Senado, y en el Senado dijeron que no se iba a permitir la elección consecutiva. O sea, hay antecedentes. Y sí, esa fue una propuesta del Partido Popular Socialista. Del PPS, es correcto, el Partido Popular Socialista, a través de Vicente Lombardo. Sí, el Senado rechazó. Y bueno, nada más quisiera puntualizar una cuestión más. Ese principio, hay algunos autores, la doctrina mayoritariamente es en contra del principio reelectivo, por la historia que hay en México. Sin embargo, en sentido estricto también, podemos afirmar que, y siguiendo la tesis de Felipe Tena Ramírez, que la prohibición a la elección consecutiva es un principio que puede decirse antidemocrático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad altamente desarrollada desde el punto de vista político, una cultura política con instrucción cívica. Si un representante social es un buen representante, hace un buen trabajo, tiene experiencia legislativa, yo me gusta decir la palabra parlamentaria porque son sistemas distintos, tiene experiencia legislativa, tiene elementos para rendir cuentas, y si el electorado dice, es que ese es nuestro buen diputado, yo quiero que siga ahí. Entonces, en sentido estricto... Ese es un punto que veremos un poco más tarde. Miguel, tú has sido 2 veces diputado federal. Este coto que se estableció en la Constitución reformada en 1933, que finalmente viene y rechaza el Senado, renace nuevamente precisamente en el 64, que es cuando los diputados de partido. ¿Cuál viene a ser ese renacimiento para volver a la antigua forma, al antiguo modelo? En que ya teníamos una caracterización de representación por parte de minorías, pero de minorías representativas, no de cualquier minoría, a través de los diputados de partido. ¿Por qué piensas tú que coincidió el renacimiento del problema, del tema nuevamente, coincidiendo con los diputados de partido? Bueno, la coincidencia con los diputados plurinominales, ¿sí? Que eran entonces los diputados de partido. Así es. Es un tema aparte, en realidad. Estamos hablando de reelección o de elección consecutiva. A final de cuentas, no se les hace un exceso, yendo al fondo del asunto, que un diputado plurinominal, que no se somete a la voluntad popular, pueda ser reelecto por la misma vía en 4 ocasiones. ¿No se les hace un exceso en contra de la democracia? ¿No creen que deben de tener la aprobación del electorado, de la ciudadanía? Bueno, sobre todo el derecho del electorado de poder votarlo. ¿De poder votarlo? Y el derecho también a la persona que asuma la candidatura a que la elijan. Así es. Independientemente de que la boleta en la plurinominal se vota, pero normalmente el elector no tiene la suficiente información para hacerlo de esa manera. Pero una elección directa, la misma vía de la plurinominalidad
que repita 4 veces de manera consecutiva, para Miguel sería un exceso. ¿Para ti, Paulina? Ha resultado un representante eficaz, alguien que ha sido gestor, alguien que los ha atendido, alguien que ha creado el vínculo con ellos, y por eso ratifican su voto en la siguiente... Bueno, eso sería, perdón, parte de la conveniencia de una elección consecutiva, que el propio electorado, las bases que fueron representadas a través de ese diputado, ante la buena gestión que desempeñó el primer periodo, estén en condiciones de ejercer el derecho de renovar esa postulación para que continúe con esa calidad de gestión que desempeñó en el primer periodo. Pero en el caso del plurinominal puede suceder lo mismo. No llegó por el voto de mayoría directa, no llegó por el voto del electorado. Sino por la fuerza que tiene dentro de su partido. No. ¿Quién lo vuelve a postular? A ver. Claro. A ver. Entonces, Gustavo, a la pregunta específica de, yo agregaría algo más. ¿Quién va a ejercer en realidad la facultad de elegir? ¿El partido o el electorado? El partido. Indudablemente el partido. Bueno, Entonces los compromisos, perdóname, a ver, o sea, yo termino con lo siguiente y diría, hay 500 diputados en total en la Cámara y 128 senadores, de los cuales el 40% de los diputados son plurinominales, ¿sí? No van a elección, son diputados de partido. De 500, 200, en ese sentido, les abren la puerta y llegan ahí. Y ahora, además de... Van a durar 12 años. Pueden llegar a durar 12 años. Y si a eso le incrementan la posibilidad de acceder al Senado, van a ser 24, cuando surge la figura del diputado de partido. Y bueno, creo que la función la cubrió y la intención y el objetivo se alcanzó. ¿De qué se trataba? De la pluralidad de las cámaras. Era y se requería que hubiera pluralidad en las cámaras. Y creo que eso fue muy, vamos a decir, muy benéfico para el país, para el sistema político del país. Pero todo tiene un tiempo de inicio y fin. La realidad es que yo hablo en número y en exceso. Y en calidad de regalo 4 veces, no puede ser. A ver. Permíteme, los diputados plurinominales son muy necesarios, diría yo, ineludiblemente necesarios en las cámaras. En la Cámara de Diputados, senadores plurinominales en el Senado, efectivamente son los mejor preparados. Pero no en el número en el que hoy se da. Ese es el asunto. ¿El problema es el número o el tiempo? No, el número y el tiempo. A ver, a propósito del origen de los diputados plurinominales, aquellos que no tienen el suficiente poder de convocatoria en la calle para poder lograr esa atracción del electorado, y sin embargo tienen otra fuerza importante para el equilibrio del país, como es el talento o los talentos. La elección consecutiva de diputados locales o federales, de senadores, ¿garantiza una estabilidad a las instituciones? Totalmente. Independientemente de que sean plurinominales o de mayoría relativa. Sí, claro. Relativo. Por lo siguiente, perdón, Isidro, por lo siguiente, nos quejamos el electorado, nos lastima a la ciudadanía el hecho de los periodos cortos por los proyectos inconclusos, porque no hay el tiempo suficiente para planear, programar, ejecutar y evaluar el proyecto. Entonces, esa es una de las razones que también permean a la prolongación de los periodos como una, entre comillas, institución nueva. Yo apuesto más para la estabilidad de las instituciones, para un Estado con gobernabilidad, para un Estado con una democracia sustantiva, más que a los plazos y a los periodos, a la cultura política y a la designación de las personas que ocupan los cargos importantes. Porque
Debo decir aquí que antes de formalizarse en la Constitución la elección consecutiva, existía una elección real o material. Y sobre esto hay doctrina también. ¿Qué quiero decir con esto? El diputado local de 3 años, porque antes inclusive ni siquiera se permitía, se dio una reforma para que se separara de su cargo y pudiera contender ahora para ser diputado federal. De ser diputado federal, me separo de mi cargo y ahora soy senador. De ser senador, me separo de mi cargo y ahora soy gobernador. O sea, hay una elección consecutiva real o material. Había. Y eso, vamos a preguntarle a la ciudadanía, si las instituciones en esa elección material están sólidas, hay estabilidad, hay gobernabilidad, y ahí están los datos. Bueno, aquí aparece otro elemento. Si la reelección o elección consecutiva en materia legislativa te profesionaliza al elemento, es decir, en tanto cuantas más veces sea, más conocedores de la multiplicidad y versatilidad de los temas a legislar. Ese es el otro punto, ¿eh? Ese es el otro punto. Independientemente de que en las facultades, en las universidades, estudies Derecho Legislativo. Javier dijo algo que es interesante. Responsabiliza a los legisladores. El que ya haya sido diputado o senador una vez, te da mayor responsabilidad para el siguiente periodo. Seguramente, para los que son por primera vez senadores de tu mismo partido, tendrás encomiendas especiales para ayudarlos a esa profesionalización que tú ya lograste en un primer periodo, que obviamente puede crecer al siguiente y al siguiente periodo. El trabajo legislativo es algo que debe de hacerse de manera atenta, de manera cuidada, y eso va a permitir que se haga mejor que como se está haciendo ahorita, ¿no? Ahora, tampoco la Constitución es la cura para todo, ni para que la clase política sea mejor, ni para que nuestros legisladores que van a elegirse en el 2015 sean mucho mejores, no, por supuesto que no. Abre la posibilidad para que los ciudadanos puedan ratificar a un funcionario de elección popular porque hizo bien su trabajo. Claro, va a seguir habiendo males totalmente, y tendremos que buscar candados a través de la ley y a través de la sanción de nuestro voto. O sea, esa es la única manera de componer a la clase política. Entonces lo que faltó en esta reforma constitucional del 10 de febrero fue que la exigencia para aquel electo consecutivamente, su responsabilidad y sanción sea mayor. Es decir, si yo ya tengo la profesionalización adquirida por la misma experiencia en el paso de un solo periodo, mi segundo periodo, si soy repostulado, ya tendré que ser más responsable ante el electorado, más responsable ante la ley. Y entonces mis sanciones tienen que ser más rigurosas. Sin disculpa, igual el tercero, igual el cuarto. O sea, el cuarto ya no tendría excusa, ya no podría fallar. Pues desde la primera tendrá que haber sanciones. No desde la primera sanciones, pero que vayan creciéndose las sanciones si efectivamente la permanencia por el buen desempeño, la reelección por esa gestión de calidad que por ese vínculo con el electorado. Sigues teniendo, y a ese mismo electorado le sigues otorgando el derecho de que te ratifique en ese nombramiento. Es como un referéndum. Y además la estabilización, ahorita decías, ayudará a la estabilización de las instituciones, claro. Incluso se generarían nuevos vínculos con el Ejecutivo. O sea, permitiría un mejor tránsito en las iniciativas. O sea, para mí, el no tendríamos ni iniciativas al vapor, ni diputados al vapor. Yo creo que la institución del Congreso se va a robustecer con esta reforma si se aplica de manera correcta. Muchas gracias por estar con nosotros. Enseguida continuamos con la segunda parte del tema relacionado con la reforma constitucional federal, específicamente en el rubro de la elección consecutiva o reelección en los puestos de elección popular. Muchas gracias.